En este vídeo vamos a estudiar la relación existente entre la gráfica de una función y la de su derivada y viceversa. Vamos a hacer un cuadro que recoja la relación que hay entre la derivada y la función original. Lo vamos a leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Bien, entonces vamos a empezar. Si tenemos que f de x es una función continua y que no tiene puntos angulosos ni puntos de tangente vertical, eso significa que f de x es una función continua y donde no hay ningún punto de no derivabilidad, es decir, significa que f de x es derivable. Eso se va a traducir en la gráfica de la derivada, en que la gráfica de la derivada va a ser continua. O dicho de otra forma, si la gráfica de la derivada es continua, la gráfica de la función original también va a ser continua y no va a tener puntos donde la función no sea derivable, es decir, ni puntos angulosos ni puntos de tangente vertical. ¿Qué ocurre si en f de x hay un punto anguloso? Un punto anguloso significa que tenemos un ángulo y eso significa que las pendientes de las rectas tangentes en ese punto son distintas. Es decir, que tenemos una discontinuidad de salto finito en la derivada. Y como la derivada es un límite y los límites laterales son distintos, la derivada en ese punto no existe. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función aquí, valor absoluto de x. La función valor absoluto de x la podemos poner en ramas, ¿verdad? Y la tendríamos que sería menos x si x es menor o igual a 0 y x si x es mayor que 0. Menos x y aquí x, ¿verdad? Si derivamos esa función tendríamos menos 1 si x es menor que 0, ahí lo tenemos, y 1 si x es mayor que 0. Pero en el 0, veis que en los dos partes he puesto un punto hueco. ¿Por qué? Porque la derivada no existe, porque la derivada por la izquierda es menos 1, es distinta que la derivada por la derecha, ¿verdad? Luego en el 0 la función no es derivable, ¿verdad? Tenemos que en el 0 ocurre que las derivadas laterales son diferentes, ¿verdad? Una es menos 1 y otra es 1. ¿De acuerdo? Veis que tenemos un punto anguloso en la función original, veis aquí el ángulo, clarísimo, y vemos que en la función derivada no existe la derivada en el punto y tenemos una discontinuidad de salto finito. Muy bien. ¿Qué ocurre si en la función f de x hay una discontinuidad de salto infinito? Pues si hay una discontinuidad de salto infinito en la función original, significa que no es derivable, es decir, la derivada no existe y también va a tener una discontinuidad de salto infinito, es decir, va a tener en ese punto una asíntota vertical. Vamos a verlo. Hemos simbolizado el punto como E, vemos que en el punto E tenemos una discontinuidad de salto infinito, el punto E, que es el punto x igual a 1, ¿verdad? Pues tenemos una discontinuidad de salto infinito, en la función original, que es la función que está en color azul, y vemos que para la función en ese punto x igual a 1 o x igual a e, como queráis, tenemos una asíntota vertical, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda tiende hacia menos infinito, ¿verdad? Lo veis aquí. Y por la derecha tiende hacia más infinito. Veis que también esa recta, x igual a e o x igual a 1 en este caso, va a ser una asíntota vertical para la función derivada que tenemos en rojo, ¿verdad? Y en esa función también hay una discontinuidad de salto infinito. Lo que pasa es que ahora el límite por la izquierda y por la derecha de ese punto e o 1, como se ve en la gráfica, es menos infinito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ocurre si hay una discontinuidad de salto finito? Pues nuevamente, si la función original en un punto no es continua, la derivada en ese punto no existe. Una función que no es continua no puede ser derivable. Por lo tanto,
hay una discontinuidad inevitable. Normalmente va a ser una discontinuidad igualmente de salto finito. Aquí tenemos nuevamente en azul la función original con su discontinuidad de salto finito, ¿verdad? Y en rojo la función derivada, que también presenta la discontinuidad de salto finito en el mismo punto, que es x igual a 1. A diferencia de la función original, ese valor sí está en el dominio, pero no pertenece al dominio de la derivada, ¿verdad? Es decir, la derivada en ese punto no existe. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre si hay un máximo o un mínimo en x igual a a o un punto de tangente horizontal en x igual a a? Piensen que un máximo y un mínimo es un punto donde la derivada vale 0, ¿verdad? Esa es la condición necesaria, pero no suficiente para que haya un máximo o un mínimo. Y en un punto de tangente horizontal ocurre lo mismo, ¿no? Los máximos y los mínimos son en sí puntos de tangente horizontal, pero no los únicos. También un punto de inflexión puede ser un punto de tangente horizontal. Pues si en x igual a hay un punto de tangente horizontal, significa que la derivada en ese punto vale 0. O dicho de otra manera, que hay un punto de corte con el eje x en la gráfica de la derivada, que f' de a vale 0. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos dibujado una función y vamos a ver, es una función original, luego vamos a ver su derivada y vamos a ver que en esta función tenemos un punto que es un máximo relativo, ese punto de ahí, un punto que es se me ha ido un poco, un mínimo relativo, y el punto 0, que es un punto de tangente horizontal, ¿verdad? Ahí tenéis, no sé si se ve, aquí veis los puntos esos, están en 1,73 el punto A, en el B en 0,0 y el C en menos 1,73. Este sería el C, este sería el B y este sería el A. Vamos a trazar ahora en cada uno de esos puntos la recta tangente para que veáis que es horizontal. Aquí hemos dibujado tanto en el punto A, que es 1,73, el de la x, el punto B, que es x igual a 0, y en el punto C, que es menos 1,73, hemos dibujado en distintos colores las rectas tangentes que veis que son paralelas y ambas, las tres, son horizontales. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir en la derivada en esos tres puntos? Pues que la función derivada va a valer 0, es decir, van a ser puntos de corte de la función derivada con el eje x. Vamos a verlo. Bien, aquí lo tenemos. Veis que en el punto C tenemos un punto de corte con el eje x. En el punto B se ve claramente que es el punto 0 y en el punto A también tenemos nosotros un punto de corte con el eje x. ¿De acuerdo? Luego en esos tres puntos hay puntos de corte con el eje x. Pero recordar que en lo que tienen en común esos tres puntos en la función original, la que está escrita en azul, es que son puntos de tangente horizontal. En el caso de C y de A son extremos relativos, C es un máximo relativo y A es un mínimo relativo, pero B es un punto de inflexión, ¿verdad? Pues bien, si hay, ahora vamos a ver lo contrario. Por eso ahora hemos puesto la flecha, esto es lo mismo que lo anterior, estas dos son exactamente iguales, pero las estamos viendo una de izquierda a derecha y ahora de derecha a izquierda para que veáis que es lo mismo. ¿Qué ocurre ahora si en la gráfica de la derivada hay un punto de corte con el eje x? Pues que la tangente en f de x, en ese punto, va a ser horizontal. Eso puede ocurrir que haya un extremo relativo, es decir, un máximo relativo o un mínimo relativo, pero cuidado que también puede ser un punto de inflexión. No olvidéis nunca eso. Aquí, por ejemplo, nuevamente tenemos en azul la gráfica de la función original y en rojo tenemos la gráfica de su derivada, ¿verdad? Y tenemos señalados ahí los puntos de corte, los veis aquí con dos flechas,
que es el menos 1 y el 1, que son los puntos de corte de la derivada con el eje x. Pues bien, ¿qué corresponden esos puntos en la función original? Pues en este caso a extremos relativos. Ahí a un máximo en menos 1 y en 1 pues se ve claramente que un mínimo, ¿verdad? Ahí tenemos el máximo y aquí en B el mínimo, ¿verdad? Pero ojo, también puede responder a puntos de inflexión. Vamos a ver otro caso. La función f de x ahora está en azul nuevamente y la función derivada está en rojo. Fíjate que en x igual a 2, en este caso, la derivada vale 0, pero en f de x se traduce como un punto de inflexión que tiene tangente horizontal. ¿De acuerdo? Luego, si hay un punto de corte en la derivada, eso significa que en la función original va a haber un punto de tangente horizontal que puede ser un extremo relativo, máximo o mínimo relativo, o bien un punto de inflexión. Bien, si f de x es creciente, ¿verdad? ¿Qué significa? Cuando una función es creciente, su derivada es mayor que 0. Es decir, la derivada es positiva, significa que está por encima del eje x la función derivada. Y si f de x es decreciente, la derivada es negativa, que significa que está por debajo del eje x. Si la función original tiene curvatura positiva, esto es curvatura positiva, parece una sonrisa, recordad que la sonrisa es positiva, pues la derivada segunda era mayor que 0, ¿recordáis? Normalmente esto lo llamamos función cóncava, aunque en algunos libros viene al revés, ¿eh? Se puede decir también convexa. Por eso es mejor hablar de curvatura positiva y negativa. Pues si la derivada segunda es positiva, implica que la derivada de la derivada primera es positiva, ¿no? Es lo mismo. Y cuando la derivada de una función era positiva, ¿qué significaba? Que era creciente. Luego, f' de x va a ser una función creciente si la curvatura es positiva. Si la curvatura es negativa, si la función esboza un gesto triste, una carita triste, ¿verdad? Pues significa que la derivada de la derivada primera es negativa, es decir, la función derivada primera es decreciente. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer ahora un ejercicio para ver si hemos entendido todo esto. El ejercicio dice lo siguiente: se conoce la gráfica de la derivada de una función f' de x y se pide esbozar una gráfica razonable para la función original, me dan la derivada, me piden la función original, y también esbozar una gráfica razonable para la derivada segunda. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando veamos una función es precisamente eso, mirarla. Y mirarla para ver si su gráfica es continua, si hay algún punto anguloso o de tangente vertical. Vemos que la gráfica de la derivada es continua, ¿verdad? La podemos recorrer, no hay ningún problema. Luego, si la derivada es continua, significa que f' existe. Es decir, que f de x es derivable. Y toda función que es derivable es continua, porque para que una función sea derivable es requisito indispensable que sea continua. Y además no posee ningún punto, ni anguloso ni de tangente vertical, que son puntos donde la función es continua pero no derivable. Si la derivada es continua, significa que la función es derivable y por tanto será continua y no poseerá puntos de no derivabilidad. Bien, ahora vamos a estudiar el signo de la derivada. Recuerda que para estudiar el signo de la derivada nosotros tenemos que por debajo del eje la derivada es negativa, por encima del eje x, ¿verdad? Este es el eje x, la función es positiva. Fíjense que este es el menos 1, este valor es el menos 1 que está aquí, luego de menos infinito a menos 1, la función es como, está en la parte negativa. Y a partir de menos 1 está en la parte positiva. ¿Vale? Bien, el signo de la derivada primera, ¿cómo se traduce en la función original? En la monotonía, ¿verdad?
Si la derivada primera es negativa, la función original es decreciente. Y si es positiva, la función original es creciente. Luego, si la función pasa de ser decreciente a creciente y además es continua, continua va a significar, si es una función elemental que tiene dominio todo R, ¿qué va a pasar en el punto de x igual a menos 1? Pues va a haber un mínimo, ¿verdad? Un mínimo en x igual a menos 1. No podemos decir cuál es la imagen del mínimo porque no lo sabemos. Solo sabemos la abscisa, que es menos 1. Bien, vamos a trasladar esto aquí para hacer espacio. Y a partir ahora del estudio de la monotonía de la derivada, de la función derivada, estudiaremos la curvatura de f de x y sus puntos de inflexión. Si nos fijamos en la monotonía, la función desde menos infinito hasta 0 va creciendo. Es decir, de izquierda a derecha va ascendiendo. Es decir, crece de menos infinito a 0, de 0 a 1 decrece, ¿verdad? Va de izquierda a derecha va descendiendo y después a partir de 1 y hasta el infinito vuelve a crecer. De izquierda a derecha vuelve a ir hacia arriba. Eso se traduce, si la función es creciente, su derivada es positiva. Luego el signo de la derivada segunda, que es lo mismo que la derivada de la derivada primera, es positivo, negativo y positivo. Y eso es el signo de la derivada segunda, ¿verdad? Muy bien. ¿Y eso qué me da la derivada segunda? El signo de la derivada segunda me daba la curvatura de la función original, ¿verdad? Luego aquí hay curvatura positiva, aquí hay curvatura negativa y aquí hay curvatura positiva. Luego, si la función es continua, tiene dominio R, que lo es, la función original, aquí y aquí van a haber puntos de inflexión. Es decir, vamos a tener un punto de inflexión en x igual a 0 y un punto de inflexión en x igual a 1. Volvemos a decir que no vamos a tener la imagen, ¿verdad? Pues bien, vamos a representar la función que tiene un mínimo en x igual a menos 1, es continua y tiene dos puntos de inflexión. Fíjate que no estamos poniendo para nada los ejes porque esto es un esbozo, no sabemos la altura. La función original tendría aquí y aquí están los puntos de inflexión, este sería el 0 y este el x igual a 1, y este sería el mínimo que es en x igual a menos 1, ¿verdad? Y este x igual a 0 que es un punto de inflexión, y este un punto de inflexión en x igual a 1. Vamos a ver las curvaturas. Vemos que al principio curvatura positiva, aquí curvatura negativa y a partir de x igual a 1 vuelve la curvatura positiva, es decir, hacia arriba, que mira hacia arriba, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora el apartado B. Dice, bueno, pone A, pero es el apartado B. Esbozar una gráfica para la derivada segunda. Y aquí empiezan los nervios. Hemos dado la gráfica de la derivada y la de la función original, pero ¿cómo que la derivada segunda? Tranquilo. ¿Qué es la derivada segunda respecto a la función original? ¿Qué le es? Su derivada, ¿verdad? Luego, esto es como si yo tuviera una función, lo voy a llamar f de x, y me pidieran la gráfica de su derivada. ¿Vale? Luego lo vamos a poner. Si f' de x es continua, vemos que es continua, ¿verdad? Es continua y además no tiene ni puntos angulosos, no hay ningún ángulo, ni puntos de tangente vertical, pues f', que lo vamos a llamar f mayúscula de x, es una función derivable, ¿verdad? F' es una función derivable, por lo tanto f segunda, que la vamos a llamar f' de x, va a ser una función continua. Bien, vamos a hacer ese cambio que dijimos para que no nos asustemos, llamar a f' minúscula f mayúscula de x y a la derivada de f', es decir, a f segunda, pues f' mayúscula de x. ¿Vale? Pues bien, a partir de la monotonía de la función original obtenemos el signo de la derivada, al revés que antes, ¿verdad? Fíjate que ahora me dan la gráfica de la función original, f mayúscula de x, y me piden la gráfica de la derivada. Bien, vamos a hacer un cuadrito y nos fijamos que la función de menos infinito a 0, que es este punto, punto A,
crece, ¿verdad? De izquierda a derecha va creciendo. De A a B, es decir, de 0 a 1, va decreciendo la función. De izquierda a derecha va bajando. Y de 1 al infinito vuelve a subir, ¿verdad? Luego vuelve a crecer. Luego eso significa que la derivada será positiva, negativa y positiva. Ya sabemos el signo de la derivada. Bien, lo vamos a poner aquí para que no nos ocupe mucho espacio. Y ahora, a partir de la curvatura de f de x, vamos a obtener la monotonía de la derivada f' mayúscula de x. ¿Cómo es la curvatura? Bueno, pues la curvatura vemos que hay un punto de inflexión, más o menos, el punto de inflexión está más o menos por la mitad de esto, ¿verdad? Aproximadamente, pues en un medio, en 0,5, más o menos. Si quieres poner A, que A es un punto entre 0 y 1, pues perfecto, ¿verdad? O C o el punto que quieras. Nosotros lo vamos a hacer a ojo y es más o menos un medio. Pues bien, pues de menos infinito a 0,5, la curvatura ¿cómo es? Negativa, ¿verdad? Y de 0,5 en adelante, pues la curvatura es positiva, ¿verdad? Ahí vamos a poner. ¿Cómo se traduce la curvatura? Pues la curvatura se traduce en el signo de la derivada segunda, que será negativo y positivo. Y el signo de la derivada segunda es el signo de la derivada primera. ¿Y qué ocurría? ¿Y qué ocurre cuando la derivada de una función? ¿Qué ocurre cuando la derivada de una función es negativa? Que la función es decreciente, ¿verdad? Es decir, f' de x es decreciente aquí y creciente aquí. La monotonía de f' de x decreciente y creciente. Aquí hemos puesto monotonía de f de x y está mal, es monotonía de f' de x. Y aquí va a haber para f', que es la función que estamos queriendo representar. Y aquí va a haber un mínimo, ¿verdad? No te olvides que es la monotonía de f' de x. Hay un mínimo en x igual a 0,5. Bien, tenemos ya el mínimo y tenemos el signo de la derivada. Sabemos que va a ser continua, vamos a representarla, pues ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Esto recuerda que era la monotonía de la derivada. Pues muy bien, esta sería la función, la hemos puesto en verde, f' de x, o mejor, que es la que me pedían, la derivada segunda. Así sería la derivada segunda. No he puesto los ejes porque recuerda que tampoco sé las alturas. Bueno, el eje X sí lo podríamos poner porque sabemos los signos, ¿verdad?, de la función. Es decir, sabemos que en 0 es positivo, este podría ser el 0 y este podría ser el 1, ¿verdad? A partir de 0 a 1 sabemos que es negativa. Bien, pues ahora vamos por último, a representar las tres funciones juntas y con eso despedirnos hasta una próxima ocasión. Ahí tenemos esbozadas las tres funciones que me han pedido.